Bienvenidos al canal de análisis técnico Street, sesión de subidas en los mercados menos en el IBEX 35 que hemos visto que ha cerrado prácticamente plano. ¿Y a qué se debe esta subida que hemos visto en la sesión de hoy? Pues principalmente ha sido debido a ese dato del IPC en Estados Unidos que, como ya comentábamos ayer, ha sido menor de lo previsto, es decir, nos mantenemos por debajo de las previsiones que teníamos del dato del IPC. Eso es buena señal porque significa que la inflación se sigue reduciendo, pero cuidado porque la inflación subyacente se mantiene prácticamente como estaba el mes pasado, aunque se ha reducido un poquito, pero se mantiene justo en el dato que daban las previsiones. Esto puede ser el adelanto, lo que mañana veremos con esa decisión de los tipos de interés. Espera que si además hoy hemos visto cómo la inflación va reduciendo esa subida, pues esto apoya la idea de que quizás en Estados Unidos la Fed decida mantener los tipos de interés y no ver esa subida de 25 puntos básicos que también se pensaba que podía llegar a ocurrir. Así que bueno, mañana va a ser de nuevo una sesión muy importante porque puede haber mucho movimiento en el mercado, ya también no solo por esa decisión de los tipos de interés, sino por el discurso que den acompañado a esa decisión de los tipos. Así que como ya comentábamos ayer, va a ser una semana muy interesante y que no debemos perder la pista a los mercados. Algo muy importante que destacar también antes de comenzar con los tres análisis técnicos que veremos hoy es que el SP500 ha superado esa barrera que tenía los 4.340 puntos. Recordad que comentábamos en el vídeo del resumen semanal del domingo que era quizás ese techo, esa resistencia que separaba. Decir que el SP500 estaba alcista en el corto plazo, a ya decir que quizás podría haber un posicionamiento alcista en el largo plazo, si superaba esa zona. Y hemos visto cómo ahora mismo el SP500 se sitúa por encima de esa zona. Y ahora lo más importante va a ser, como siempre se supera una resistencia, es que se mantenga sobre esa zona. No habría que descartar que antes o después veamos una corrección y lo más importante será que esa corrección haga que la cotización del SP500 se siga manteniendo por esa zona para consolidar una antigua resistencia como soporte, y a partir de ahí sí que por análisis técnico no cabría ninguna duda de que podríamos mantenernos al alza en el largo plazo. Eso sí, solo por análisis técnico. Si nos fiamos al 100% y somos unos fanáticos del análisis técnico, deberíamos respetar todo esto. Pero como ya hemos comentado durante varios vídeos en el canal, hay cosas que no nos acaban de convencer y que nos deja alguna duda. Así que bueno, yo en mi opinión creo que, aunque sí que es verdad que la ruptura al alza es muy importante, creo que debemos tratarla con cuidado y no adelantarnos a los acontecimientos, porque tampoco habría que descartar que fuera una ruptura en falso. Así que bueno, iremos viendo con el paso de los días, de las sesiones y de las semanas a ver qué acaba pasando con esto. Y ya sin más dilación, vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Bueno, vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy. Vamos a comenzar con Telefónica, que hoy se ha descontado esos dividendos. Ahora vamos a ver el efecto que tendría en el gráfico. Vamos a analizar también Celnes. Y por último vamos a analizar ArcelorMittal. Vamos a comenzar con Telefónica. Es probable que muchos de vosotros hayáis visto hoy que caía más de un 5%, no es real. Eso es porque se está descontando el dividendo que va a entregar en unos días. Fijaros que aquí está ajustado a dividendos, es decir, ajustado a dividendos ha caído un 1,19, pero si no ajustásemos los dividendos, fijaros cómo desvirtuaría el gráfico. Y como no nos vamos a hacer trampas al solitario, vamos a ajustar los dividendos. Y así es como se nos quedaría el gráfico de Telefónica. Y fijaros cómo, ajustando los dividendos, el cierre de hoy ha sido muy feo. ¿Por qué? Porque ha cerrado en mínimos prácticamente de la sesión, porque ha formado un nuevo mínimo decreciente y ha perdido, fijaros, esa zona tan importante que tenía alrededor de los 3,70. Y fijaros cómo ha perdido esa media móvil de 200 sesiones. Eso es muy mala señal porque fijaros cómo en la tendencia alcista se apoyaba en la media 70, luego también la media 200, luego veíamos cómo al superar la media 70 se apoyaba en media 70, ya la había perdido en las últimas sesiones y hoy ha perdido la media de 200. Eso es muy mala señal y puede ser una señal anticipada de que podemos caer con más fuerza las próximas semanas, incluso meses. Ahora, ¿dónde está la clave? Pues en ver si consigue darse la vuelta, y lo que hemos visto en la sesión de hoy ha sido una ruptura en falso, porque si no consigue ahora mantener la caída, nos podríamos ir directo a los mínimos que teníamos en la zona de los 3,50 que veíamos en marzo. Zona clarísima de soporte y de resistencia. Es decir, ahora, si vemos que no actúa como soporte en la media de 200 en las próximas sesiones, podríamos caer hasta la zona de 3,50. ¿Y eso qué significaría? Pues que la tendencia alcista que venimos viendo desde octubre de 2022 quedaría muy en duda, porque ya no habría marcado un nuevo máximo creciente, fijaros, en los últimos impulsos, sino que iría marcando nuevos mínimos
decrecientes y se acercaría al anterior mínimo creciente que veíamos en marzo. Por lo tanto, sería muy mala señal. Ya si pierde esta zona, pues ya confirmaría, como decíamos, esa nueva tendencia bajista. Por lo tanto, mala situación la que tenemos ahora mismo en Telefónica. Vamos a verlo en el gráfico semanal, porque se aprecia también cómo ahora, después de toda la subida, hemos visto una corrección y ahora mismo parece que se apoya en la media de 70 sesiones, es decir, también podría actuar como soporte. Fijaros aquí cómo iba actuando también como soporte en la media de 70 sesiones. Por lo tanto, ahora, y también actuó, no habría que descartarlo. Sí que es verdad que hemos cerrado un poquito por la media de la media de 200 en el diario, pero la media de 70 en el semanal vemos como la clave está en que la respete al cierre. Por lo tanto, vamos a ver cómo aguanta el resto de la semana, a ver si consigue darse un poquito la vuelta y vemos que decora un poquito, que maquilla ese cierre semanal para evitar la pérdida de la media de 200 sesiones. Vamos a continuar con Celnes, otra acción que venía haciéndolo bastante bien desde octubre, marcando máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Fijaros, los claros mínimos crecientes. Y ahora hemos visto cómo, aunque de momento no ha formado un mínimo decreciente por debajo de los que veíamos en marzo, ha perdido la media móvil de 70 y de 200 sesiones. Hay que tener en cuenta que la media de 70 había actuado como soporte y la de 200, fijaros, en el último movimiento lateral que veníamos viendo, y que ahora, desde los últimos 2-3 meses que se ha mantenido sobre esa zona, pierda la media 70 y 200 sesiones, pues puede ser una señal bastante negativa. Sí que es verdad que ahora mismo se encuentra en una zona que podría actuar de soporte, los 36,50, pero si no se mantiene sobre ella, fijaros cómo podría continuar cayendo hasta la zona de los 34,15 aproximadamente. Por tanto, una situación bastante parecida a la que tenemos en Telefónica. Ahora parecía que ya no continuaba al alza, que no conseguía marcar clarísimamente un nuevo máximo creciente y ahora parece que vamos a ver esa corrección. La clave, ¿dónde estará en esa corrección? Pues en ver que mantenga la zona de mínimos que veíamos en marzo, porque si no se mantiene sobre ella, la tendencia alcista la podríamos dar por finalizada y toda la subida podría acabar borrándose en las próximas semanas. Pero además con el MAC dio señal de venta hace unas sesiones, teníamos claras señales de que podíamos continuar cayendo y fijaros cómo es lo que ha acabado pasando. El volumen, pues bueno, tampoco nos dice mucho. Fijaros aquí el volumen tan alto que había con la demanda. Estos son señales muy raras. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos que vemos un rebote claro acompañado con volumen y luego vemos cómo pierde esa zona desde la que comenzó el rebote y además pierde un soporte tan importante como la media de 70 y de 200 sesiones. Por lo tanto, pues bueno, ya podéis ver cómo el análisis técnico a veces no es 100% infalible y hay veces que nos da señales falsas y hay movimientos de volumen pues que quizás se nos escapan, como este que hemos visto aquí, y que nos estaría indicando que quizás podemos ver una subida para marcar nuevos máximos en el gráfico. Así que ahora las claves en el gráfico de Celnes, intentar darse la vuelta para mantenerse de nuevo sobre la media de 270 sesiones y buscar un nuevo impulso hasta la zona de 40, porque como decimos, si ahora pierde o se mantiene por debajo de esas dos medias móviles, podría continuar cayendo hasta la zona de los 34,15. Y la última de las acciones, un poco más optimista, no va a ser todo malo en el vídeo de hoy, es ArcelorMittal. Fijaros cómo desde marzo la pintábamos un poquito mal, iba marcando nuevos mínimos en el gráfico, fijaros, nuevo mínimo que marcó a finales de mayo, pero junio parece que le ha sentado muy bien y se ha dado la vuelta, se ha ido hasta esas medias móviles 70 y 200 sesiones que podrían estar actuando como resistencias en un primer momento, pero en la sesión de hoy hemos visto cómo ha entrado el volumen con la demanda y ha superado la media 70 y 200 sesiones. Eso es muy buena señal. Y si vemos que en las siguientes sesiones se mantiene por encima de esta zona, abriría el objetivo de nuevo hasta la zona de los 27,5 euros. Sería muy buen movimiento y esto quizás implicaría que podríamos ver un movimiento lateral más largo entre la zona de 27,50 y los 24 euros. Por lo tanto, es lo que debemos tener en cuenta. Fijaros como aquí, en todos estos meses que veíamos, entre mayo de 2021 y julio de 2021, la cotización también se estuvo moviendo en esta zona. Por lo tanto, ahora pues no habría que descartar un movimiento parecido. Así que bueno, esto es lo que tendríamos ahora mismo. Si vemos las siguientes sesiones que no se mantienen sobre esas dos medias móviles, pues cuidado porque podría dar continuidad a la caída. Por el momento parece que lo está haciendo bien. Entró volumen en anteriores sesiones de subidas importantes, hoy también entró volumen, si verdad que es un poquito más bajito, pero bueno, le podría valer para mantener ese impulso hasta la zona de los 27,5 euros. Ahora se encuentra los 25,80, así que bueno, tampoco estaría tan lejos. Creo que estará un 4 o un 5% de esa zona. Vamos a verlo, a un 6,5% de esa zona. Por lo tanto, podríamos buscar ese impulso si vemos que se consolida sobre las medias móviles de 200 y de 70 sesiones, pero también hay que tener en cuenta que hay que tomárselo con calma porque
podríamos ver ese movimiento lateral como acabamos de decir, y esto no implicaría que de nuevo nos vayamos a marcar unos máximos crecientes en el gráfico. Ya más adelante, si vemos que se acerca a la parte alta, acompañado con mucho volumen, acaba superando, ¿dónde tendríamos el objetivo? En el gap que teníamos aquí, fijaros, en esta zona. Así que bueno, eso ya lo deberemos ir analizando más adelante cuando la cotización se enfrente a la zona de 27,5 €, siempre y cuando llegue hasta ella. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Muy atentos todo mañana a esa decisión de los tipos de interés porque puede provocar bastante volatilidad en los mercados. Hoy veíamos cómo estaban un poquito tímidos los mercados, incluso veíamos caídas importantes en el IBEX 35. Estados Unidos no acababa de coger fuerza, pero en el momento que se ha publicado ese dato del IPC, ha subido con mucha fuerza los mercados. Mañana, en un primer momento, puede pasar algo muy parecido. Si vemos que hay una parada en esa subida de los tipos de interés en Estados Unidos, el mercado se lo puede tomar bien, podemos ver un impulso y ya lo que venga después lo debemos ir analizando, pero lo que se espera es que el primer impulso del mercado sea alcista. Luego hará lo que le dé la gana, pero es lo que se espera. Así que bueno, todos muy atentos mañana, como decimos, a esa decisión de los tipos de interés. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante el vídeo de hoy. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana nos veremos de nuevo con un nuevo vídeo. Ya está, entonces, espero que tengáis todos muy buen día.